Sean bienvenidos a una nueva edición de CEJA Webinar. En esta oportunidad vamos a charlar sobre la importancia de aplicar la oralidad en sistemas judiciales y procesales no penales. Para ello nos acompaña Leticia Lorenzo. Ella es de Argentina, es consultora internacional, tiene varios años de experiencia en procesos de reforma, ha trabajado en el CEJA como parte de staff permanente y en este momento se destaca como coordinadora en el Instituto de Ciencias Penales y Comparadas de Argentina, INESIP. ¿Es así? Más o menos así. Y también desde Alemania nos visita Norbert Lossing. Él es un especialista en Derecho Procesal, trabajó muchos años en América Latina y en este momento se desempeña como capacitador de jueces fiscales en los tribunales regionales de Lüneburg. ¿Está bien? Sí, está bien. Bien, el agradecimiento de siempre al Centro de Estudios de Justicia de las Américas y a la Cooperación Internacional Alemana, GIZ, por la oportunidad que nos dan de difundir nuestros trabajos. En este caso vamos a dar una aproximación de investigaciones que han hecho ya Leticia de algunos países de América Latina y Norbert nos va a comentar sobre la experiencia alemana. Leticia, nos quedamos con vos. Bueno, muchas gracias. Voy a ir controlando el tiempo y me avisas, por favor, cuando se cumpla. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar del otro lado. Esto siempre resulta un poco raro porque uno le está hablando a la nada, pero yo voy a hacer de cuenta que mucha gente me está escuchando y voy a tratar de ser lo más entretenida posible. Yo quisiera arrancar explicando cuál es el contexto en el que se enmarca la exposición que les voy a hacer. Como habrán visto, se titula Algunas aproximaciones porque en realidad esta es una investigación en curso que estoy realizando sobre la introducción de la oralidad, de la metodología de audiencia en sistemas no penales. Mi origen en el trabajo en reformas es netamente penal. Yo he trabajado mucho en la reforma procesal penal, así que cuando me propusieron hacer este trabajo me pareció interesante porque me posibilitaba en lo personal hacer una comparación entre lo que pasó con la reforma procesal penal y lo que viene sucediendo con las reformas procesales en ámbitos no penales, primeramente focalizada en 3 países. Uruguay, que es el país con más tradición de reforma a la justicia civil en su integralidad, ya que hizo su reforma casi contemporáneamente a la aprobación del Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica en el 89. Luego estoy focalizándome en estudiar las reformas a los sistemas de familia y laboral chilenos que tienen ya algún tiempo de implementación. Y el tercer país que estoy mirando es Perú, que acaba de implementar un sistema reformado a la justicia laboral. De todas maneras, al igual, yo voy a ir haciendo en la charla muchos paralelos con lo que ha pasado en la reforma procesal penal por mi deformación profesional, pero además porque he encontrado más similitudes que diferencias en este ámbito de trabajo. Y les decía, de todas maneras, la discusión sobre la reforma procesal civil es una discusión que arrastra prácticamente el mismo tiempo que arrastra la discusión sobre la reforma procesal penal. El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de hecho, aprobó casi conjuntamente los 2 códigos modelo que han sido los que han orientado las reformas en nuestro continente. De hecho, primero se aprobó el Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica en el 88 y luego en el 90 se aprobó el penal. Uruguay fue el país que acogió la reforma, como les decía en un principio, en su integralidad. Luego Perú, en alguna medida, ya por el 94, hizo una reforma a su procedimiento civil, también acogiendo muchos de los lineamientos del Código Modelo. Y después encontramos otras experiencias que han tendido más hacia reformas a sistemas parciales, como les decía, el caso de Chile en materia laboral y en materia de familia, Colombia, Costa Rica, Honduras acaba de implementar una reforma procesal civil hace muy poco tiempo, y Perú, que ahora está implementando también la reforma al sistema laboral. Brasil, que es un país y a la vez es un continente por la inmensidad geográfica y también porque al ser federal tiene muchas diferencias jurisdiccionales, también desde los 90 viene impulsando algunos cambios a la justicia no penal que se vinculan en mucho con los lineamientos
que dio el código tipo. Entonces, por eso la presentación que les voy a hacer solamente trata las aproximaciones iniciales o las primeras intuiciones que yo tengo con relación a los cambios en la justicia no penal para abarcar el conjunto. Y voy a seguir 3 ejes. Por un lado, la introducción de la oralidad, que es el foco de esta investigación, vinculada con el acceso a la justicia. Una de las cosas que tenemos como norte para ver las prácticas y también ver los números en los sistemas latinoamericanos que han variado sus estructuras hacia la oralidad, es cuánto esto ha beneficiado a la ciudadanía, ya que en la medida en que esto se mantiene en una discusión de expertos podemos teorizar muchísimo, pero en definitiva no sabemos si la justicia le está sirviendo a la gente para cambiar su vida y para tener un mejor estándar de vida. Entonces, ese es el primer eje que yo voy a tocar muy brevemente. El segundo eje es la introducción de la oralidad y el trabajo del propio sistema, cuánto modificó las prácticas y el trabajo cotidiano de los operadores del sistema judicial. Y el tercer eje es vinculado con la introducción de nuevas tecnologías, cómo la justicia se ha hecho cargo, cómo los sistemas judiciales se han hecho cargo de todas las posibilidades que nos brinda esta era tecnológica. Entonces, vamos a avanzar al primero, que como les decía, tiene que ver con la introducción de la oralidad y el acceso a la justicia. Y brevemente el panorama que uno encuentra en general en todos los textos que se han producido y que han justificado de alguna manera la necesidad de cambiar hacia sistemas orales, tienen que ver con esta concepción del proceso. El proceso como un laberinto donde, aún siendo experto, muchas veces yo no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, donde todo depende del juez que me toque, del juzgado en el que caiga, del empleado que esté atendiendo, de lo bien que yo le caiga a la persona que va a tener mi caso. Esto que lo vimos mucho en materia penal, también se replica en materia civil, y las principales críticas o las principales inconveniencias alrededor de esta concepción del proceso aparecen en el excesivo ritualismo, la forma como fin en sí mismo, es decir, el expediente como el centro del universo y el cumplimiento de las formalidades del expediente como la finalidad absoluta del proceso, más allá de la redefinición o la pacificación, como algunos le llaman, del conflicto. El uso de un lenguaje absolutamente incomprensible para el ciudadano común, es decir, un lenguaje encriptado, prácticamente una jerga judicial que solo comprenden en algunos casos los abogados, los empleados judiciales y los jueces. Plazos que se postergan por siempre, que hacen que las decisiones judiciales, cuando lleguen tarde. Intervención de los protagonistas reales del conflicto escasa. Para acceder, ya se trate de un incumplimiento contractual o de un procedimiento de divorcio o de un conflicto laboral o de un desalojo, los protagonistas pasan a ser los abogados y dejan de ser las personas que están sufriendo el conflicto. Si yo quiero acceder a la justicia, necesito un abogado que haga de intermediario y traduzca todo lo que está sucediendo en ese laberinto que yo no conozco muy bien. Y en definitiva, esta expresión que se ha repetido mucho en las discusiones sobre la necesidad del cambio hacia la oralidad, de procesos desesperadamente escritos, donde la escritura se convierte en el centro del universo y deja por de lado a las partes que realmente precisan una solución. Entonces, todas estas, que son algunas de las características que se señalan y que yo llamo de alguna manera la concepción del proceso como un laberinto, constituyen barreras al acceso a la justicia, porque si nosotros le contamos a un ciudadano que no conoce de derecho que todas estas cosas pasan al interior de la justicia, las pocas ganas que tuviera de ir a litigar un caso se le van a ir por completo, sobre todo cuando a esto le sumamos los costos. En materia no penal, generalmente para litigar un caso yo voy a tener que contratar a un abogado y esto me va a implicar un costo muy grande, sobre todo cuando los procesos se extienden. ¿Qué es lo que ha pasado? Y también esta es una generalización quizás demasiado extrema porque yo estoy abarcando procesos muy distintos en cuanto a las materias y también en cuanto a los tiempos en que se dieron. Uruguay tiene 20 años, entonces podemos ver mucho más
Chile tiene 2 o 3 años en materia de familia, podemos ver algunas cosas, y Perú está arrancando, entonces cuesta más, pero por lo menos detrás de todas las reformas, que también es una cosa que está detrás del código modelo, cuando uno lo lee, está esta concepción del proceso como un encuentro, del proceso como el mecanismo para que las partes realmente redefinan su conflicto en términos menos violentos, porque más allá de que aquí no está la cárcel al final del camino, sino que tenemos distinto tipo de decisiones y o sanciones, igual estamos hablando del uso de la violencia del Estado, en mucho menor medida que en el proceso penal, pero también el hecho de poner a un juez a decidir un conflicto entre partes implica involucrar a un tercero en una decisión que podrían tomar las partes protagonistas del conflicto. Entonces, las características que se encuentran detrás de esta idea del proceso como un encuentro, fuertemente la idea de reunión de los actores. La inmediación pasa a ser un tema fundamental en todas estas reformas, sobre todo la presencia del juez, una cuestión que está muy presente en todos los textos que yo vengo estudiando y que también puede verse en las entrevistas y en las audiencias que he tenido la oportunidad de observar hasta ahora, es está fuera de discusión que el juez tiene que estar presente en la audiencia y que las partes tienen que estar presentes en la audiencia al mismo tiempo. Entonces, la reunión de actores como una forma de simplificar, de ganar tiempo, pero también de darle legitimidad a la decisión que se va a tomar. Ya no es una de papeles que van y vienen, sino que cuando se va a tomar una decisión trascendente para el caso, las partes deben reunirse con el juez. Una segunda característica que tiene miles de ribetes, y no me voy a quedar demasiado porque si no me voy a ir en esta filmina con todo el tiempo, es la de la flexibilidad. Como un principio que está normado con distintos nombres en las distintas legislaciones, pero que tiene que ver con esto de darles el protagonismo a las partes, de darles siempre la oportunidad a las partes de que sean ellas las que resuelvan el conflicto. En el caso uruguayo, que también es como de los que tienen más estadística producida, uno ve que incluso en los casos que llegan a juicio en proceso ordinario, el 20% o más de los procedimientos termina con acuerdos extrajudiciales, es decir, no con una decisión judicial, sino con un acuerdo entre las partes. Y eso tiene que ver con un diseño procesal que permite esa posibilidad, que de repente a uno, viniendo del mundo penal, le hace mucho ruido porque el mundo penal es más estricto, o sea, tiene una fase para aplicar una salida y si no la aplicó en esa fase ya perdió la oportunidad y vamos a juicio y en el juicio se prueba. En materias no penales lo que uno ve es que la audiencia se ha convertido realmente en una reunión donde la función del juez no es tanto mantenerse por fuera y decir, bueno, pruébenme el caso y yo voy a tomar la decisión, sino que muchas veces pasa por ver si en su presencia las partes están más predispuestas o no a llegar a un acuerdo, por más que esto no termine en una sentencia después de producida la prueba, sino que termine en un acuerdo extrajudicial o en una conciliación, mediación, etcétera. Otra característica que se ve y que uno constata con los números es la de la justicia. Yo no le llamo rapidez porque no se trata de tomar decisiones rápido como dé lugar, pero sí justicia pronta en términos que es algo que usan mucho los costarricenses, esta idea de darle al peticionante una decisión en el momento oportuno. Es decir, si yo quería desalojar hace 2 años y me llega la decisión hoy, probablemente ya me hayan hecho una usucapión y no tenga que desalojar. Ahora, si se toman una semana, un mes, depende del tipo de procedimiento y la complejidad en darme la decisión, probablemente yo quede mucho más satisfecha. Entonces, justicia pronta en términos de poner en primer lugar también las necesidades de darle la decisión a quienes vienen a peticionar a los tribunales en un tiempo pertinente y no en el tiempo que a mí se me ocurra porque tengo mucha carga de trabajo, porque los expedientes son muy grandes por X o Z razón. Y finalmente, que tiene que ver también con esto que les decía de buscar siempre la salida que permita que las partes tomen la decisión, poner a los protagonistas del conflicto como centro. Es decir, esto uno lo lee en muchas de las cosas que se han producido en materia de reforma no penal y lo ve también cuando va a haber audiencias,
esta posibilidad no ya de los abogados, sino del demandante y el demandado de intervenir en la audiencia, de dar sus razones, de dialogar con el juez, de tener otro tipo de relación que dista muchísimo de ser el ideal, porque aún hoy uno ve una serie de formalidades que la llevan a pensar, bueno, esta persona estará entendiendo realmente lo que el juez le está diciendo, pero aún así la posibilidad de encontrar al demandante y al demandado en un mismo espacio frente al juez y sabiendo que el juez o la jueza los tiene que escuchar y va a tomar la decisión sobre la base de lo que le digan muchas veces, es un cambio sustancial y yo creo que son características que desde el punto de vista del acceso a la justicia hacen que estas reformas sean altamente positivas. Ahora, así como vemos cuestiones muy positivas, también vemos otras que yo no las llamo negativas porque me parece que en estos procesos de cambio lo que tenemos que hacer es barajar y dar de nuevo permanentemente, entonces hablo más bien de desafíos. Uno de los desafíos que yo identifico así en esta primera aproximación es el de mejorar la comunicación del funcionamiento del sistema hacia la ciudadanía. La ciudadanía sigue evaluando la justicia sobre la base de intuiciones más que de datos concretos. Y nosotros, los actores, ya sea desde dentro del sistema judicial o desde fuera, como nosotros que nos dedicamos más a la investigación, tampoco hemos sido capaces, yo creo que esta es una crítica que vale para todas las reformas, de desarrollar mecanismos de comunicación que le permitan al ciudadano y a la ciudadana que pagan sus impuestos y nos mantienen, entender qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y evaluar si esto que estamos haciendo es bueno o no. Segundo tema que me parece un desafío y que yo encuentro bastante ausencia en los procesos de reforma en general es involucrar a los grupos interesados en estas temáticas en la discusión sobre las posibles mejoras y su funcionamiento, porque de repente uno ve experiencias muy aisladas, pero en general lo que se encuentra es que las discusiones se dan siempre en el ámbito de los técnicos, en el ámbito de la academia o en el ámbito de la justicia, nunca en el ámbito de los usuarios. O si se hace algo con los usuarios es una cuestión legitimante, así como, bueno, nos juntamos, les contamos de qué se va a tratar, no nos importa mucho su opinión, pero ya hicimos la audiencia pública. Y esto no tiene demasiado sentido, porque si nos tomamos en serio que estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente, es bueno saber qué es lo que la gente necesita. De repente a mí me parece fantástico como esta cosa de modernizar las infraestructuras, los edificios, pero yo no sé si nos hemos sentado a pensar seriamente si la gente que más carencia de recursos tiene posibilidad real de llegar a esos edificios hermosos que construimos, o si no sería mejor pensar en sistemas, sobre todo en regiones menos pobladas o geográficamente más dilatadas en cuanto a población, pensar en jueces itinerantes en vez de gastar en enormes edificios a los que después resulta muy difícil acceder por carencia de recursos. Entonces, cuando uno involucra a los grupos interesados, de repente lo que sucede es que encuentra que lo que desde el laboratorio uno imaginaba como perfecto, en las prácticas puede resultar siendo bastante distante de lo ideal. Tercera cuestión que me parece que involucra también al sistema judicial como parte de las políticas públicas y en su necesidad, en la necesidad de interactuar con otras políticas públicas. Yo pongo esto de generar procesos de sensibilización y formación hacia los ciudadanos. En general, uno lo que lee es que se respeta el principio de publicidad, pero que nadie va a las audiencias. Y yo me imagino, yo ya he abandonado hace mucho la idea del ciudadano que se interesa por las cuestiones de la polis e interviene en todos los ámbitos, pero me imagino que, por ejemplo, se pueden generar, en algún momento acá en Chile se hizo con la reforma penal, planes para que los escolares vayan a ver audiencias, para que sepan cómo funciona la justicia, porque forma parte del proceso de formación cívica. Si no generamos estos mecanismos, entonces difícilmente luego tengamos ciudadanos en condiciones reales de ejercer sus derechos. Tendremos hermosos códigos, maravillosos edificios, pero gente que probablemente sepa tan poco o menos de lo que sabía antes, porque además le cambiamos el sistema. Entonces me parece que parte de los procesos de implementación en los lugares donde todavía se está discutiendo y parte de los procesos de evaluación en los lugares donde la reforma ya existe hace mucho tiempo tiene que ver con esto
de involucrar realmente a la ciudadanía, formar ciudadanía, porque para hablar con ciudadanos necesitamos formar ciudadanos que sepan cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos, dónde ejercerlos. Y finalmente esto que es procesal, pero que tiene que ver con el proceso no como fin en sí mismo, sino como mecanismo para lograr otros fines, mejorar los sistemas de ejecución. Santiago Pereira, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente la cita, pero dice algo como: conseguir una sentencia es muy difícil, lograr que se cumpla es imposible. Entonces, si yo como ciudadana voy a los tribunales, hago una demanda, sigo el proceso, llevo mi prueba y me dan la sentencia, mi intención no es un partido de fútbol. Yo no quiero decir, gané 2-1 porque le creyeron a 2 testigos míos y a los tuyos no. Yo lo que quiero es que me restituyan el bien, que me paguen la indemnización, que me cumplan con el régimen de pensiones, que me paguen los días adeudados. Si no puedo lograr que la sentencia se ejecute, porque los procesos de ejecución son muchísimo más complejos que los procesos judiciales en sí y muchísimo más largos, entonces, en términos de acceso a la justicia, la respuesta que estoy recibiendo es un poco mentirosa, porque me están diciendo que hubo grandes cambios, pero en mi vida personal no están impactando en una forma de mejorarme la calidad de vida. Entonces, eso es como el primer gran eje que tiene que ver con el acceso a la justicia. El segundo eje que yo quiero tocar, y me imagino que ya se me fue la mitad del tiempo, ¿no?, es el de los beneficios para el sistema judicial. Y acá, ojalá que lleguen a leer la caricatura que pongo para ejemplificar cómo se ve al funcionario judicial en los procesos escritos, en los procesos más ligados con el expediente, que es como este señor que está ahí parado en una oficina que se llama recepción de trámites a rechazar. Es decir, el funcionario como un burócrata sin sentido, ¿no? Como un burócrata que pone sellos y cuando le preguntan para qué son los sellos no lo sabe muy bien. Yo creo que esa es la concepción con la que yo entré a la universidad, a la Facultad de Derecho, pensando que me iba a parar en una audiencia a litigar como ven en las películas, y salí pensando que mi mejor opción era ser empleada de una mesa de entradas en un juzgado, y no era demasiado atractivo. Y un poco el expediente, no estoy hablando acá de la escritura, el método del expediente lleva a concebir al sistema judicial como un sistema que trabaja sobre la base del trámite. Es decir, yo pongo el sello, paso la hoja, el otro agarra la hoja, la cose, el otro lleva el expediente a una oficina, pero no hay demasiada conciencia de cuál es la finalidad. La finalidad, volvemos a lo que les decía antes, sigue siendo el trámite. En alguna medida, los procesos de reforma lo que permiten es que el trabajo del sistema judicial sea sobre la redefinición del conflicto. No vamos a lograr restituir las cosas a su estado anterior, porque bueno, la discusión filosófica sobre la búsqueda de la verdad agota el tiempo que yo tengo acá y no le encontraría tampoco demasiada respuesta, pero en general los tribunales, los sistemas de justicia trabajan sobre interpretaciones de hechos que llevan a determinadas concepciones de la verdad. Ahora, resulta mucho más interesante trabajar sobre esta base, y redefinir el conflicto en forma más pacífica, porque si lo que yo voy a hacer a través del sistema judicial es volver un conflicto más violento, que muchas veces sucede con los sistemas escritos. O sea, yo presenté 10.000 quejas contra mi vecino en el sistema civil y esas quejas no fueron atendidas, bueno, fui y le di un tiro a mi vecino y ya pasé al sistema penal. En materia familiar, para ponerles una anécdota muy corta, yo soy de una provincia donde hace poco acaban de absolver a una mujer por homicidio en un caso en el que el hombre la golpeaba permanentemente y ella lo prendió fuego con todos los papeles que había juntado de las denuncias que le había hecho la policía y en los tribunales. Entonces ahí el sistema judicial, en lugar de redefinir el conflicto hacia la pacificación, ya que no podemos volver las cosas al estado anterior, lo que hace es ponerle más leña al conflicto para que se termine de prender fuego. Bueno, el paso a la oralidad, de alguna manera, lo que permite es trabajar sobre la base de este concepto de redefinición pacífica. ¿Por qué? Porque por un lado, al poner a la audiencia como centro y juntar a los actores permite una discusión más real, y por otro,
les devuelve tanto a los abogados como a los trabajadores administrativos del sistema judicial un sentido al trabajo. Es decir, yo como juez en un sistema escrito que se basa en el expediente probablemente haya tenido que estar preocupada desde la caja chica para pagarle la tinta a las impresoras de mi juzgado hasta las vacaciones de los empleados y repartir los casos porque la delegación es una constante. Entonces tengo una función que es más gerencial y muy poco técnica para lo que yo estudié, que es derecho. Ahora, si a mí como juez vienen y me dicen, tu labor es sentarte en la sala de audiencias a decidir, o tu labor es leer las demandas que te presentan para fijar cuáles son los objetos de controversia y discutir sobre la prueba con las partes, es mucho más atractivo. Y para los empleados en muchos casos sucede lo mismo, una discusión que yo creo que es incipiente aún en los dos ámbitos, en el penal y en el no penal, es la de la profesionalización de la gestión de los tribunales. Pero para un empleado es mucho más atractivo que le digan que es, no sé, el encargado del registro en la sala de audiencias, a que le digan hoy tenés que hacerle los mandados al juez, mañana tenés que tomar actas, pasado mañana tenés que tomar declaraciones, porque no están claras las funciones. Por eso, un poco con el gráfico ese, lo que yo trato de mostrar es cómo el sistema, a partir de introducir la oralidad, también permite asignar roles de acuerdo a las capacidades de cada persona que está al interior del sistema judicial. Y esto, en la mayoría de los textos que yo he tenido la oportunidad de estudiar, se ve como algo fuertemente positivo por los propios actores del sistema. Es decir, estar haciendo la labor para la que se formaron es mucho más atractivo que haber sido el viejo cajón desastre que tenía que hacer todo porque no estaba claro quién hacía qué cosa. De nuevo, en esto, así como tenemos todas estas cuestiones positivas, tenemos algunos desafíos que yo me atrevo a plantear por delante. Por un lado, la evaluación de los procesos de implementación sigue siendo muy carente, porque encontramos sistemas judiciales que siguen levantando estadísticas sobre la base del expediente, entonces uno no puede saber a ciencia cierta cuántas audiencias se realizan, cuántas se suspenden, por responsabilidad de quién se suspenden las audiencias, cuánto duran. Para mi investigación concreta, que se basa en la introducción de la oralidad, esto es muy problemático, pero también es problemático si lo analizamos desde el punto de vista de la política pública, porque si estamos poniendo la audiencia como centro de la decisión, tenemos que asignar recursos. Y si no tenemos buena estadística, ¿cómo asignamos los recursos? Entonces yo creo que ahí hace falta todavía, sé que se viene dando y se viene dando en todos los ámbitos, y los seminarios de gestión judicial muchas veces han ido sobre el tema de la estadística, pero creo que todavía nos hace falta aterrizar mucho más con relación a qué datos necesitamos para evaluar realmente las implementaciones y sus impactos positivos. Segundo desafío, la capacitación como herramienta estratégica. Es verdad que a la par de la discusión sobre las reformas en América Latina surgieron otras discusiones que yo no diría que son subsidiarias, porque me parece que son también centrales: organización judicial, gobierno judicial, capacitación judicial. Pero hemos tenido también, y esto lo digo en general porque he tenido la suerte de trabajar en muchos países de América Latina, hemos tenido una lluvia de ofertas de capacitación donde los sistemas, en general, yo me atrevería a decir que no han tenido la capacidad de diferenciar demandas de necesidades de capacitación, y un poco lo que han ido haciendo es aceptar. Usted me quiere dar capacitación, démela, usted me quiere dar capacitación, démela, y han armado también así como un mosaico de cosas que muchas veces no se condicen. Las cooperaciones internacionales en esto también han intervenido muy fuerte. Hay países donde ha estado la cooperación española, la cooperación alemana, la cooperación canadiense, la cooperación norteamericana, cada una con sus propios modelos de capacitación a la misma gente al mismo momento, generando unos cortocircuitos tremendos porque cada uno enseña desde el lugar donde aprendió y donde ejerce. Entonces, ¿esto es culpa de la cooperación o es culpa de los funcionarios? No, esto creo que es responsabilidad de las cabezas institucionales, que tienen que dar más seriedad a los procesos de capacitación como herramienta estratégica para mejorar la implementación y la gestión cotidiana
de las reformas, porque si no, en definitiva, lo que terminamos haciendo es repetir distintos libritos, pero sin demasiada reflexión crítica sobre por qué tenemos que repetir esos libritos, si nos conviene o si lo que nos conviene es otra cosa. En tercer lugar, como les decía antes, repensar la gestión de los sistemas, la organización del trabajo administrativo para la construcción del expediente es muy distinta a la organización del trabajo administrativo para la realización de una audiencia. Y algo que también se nota mucho, de repente acá en Chile, yo creo que es la excepción, sobre todo, bueno, yo tuve la oportunidad de ver algunas cosas en materia laboral y se ve un esfuerzo muy grande por reorganizar los tribunales hacia la oralidad, pero también hay otras experiencias en las que uno ve que se cambió la ley y nada más. Y los que hasta ayer cosían expedientes, hoy tuvieron que organizar una audiencia sin demasiado conocimiento sobre cómo hacer esto, qué implica, qué tareas necesita. No me voy a detener porque hay un texto de Juan Enrique Vargas que lo explica muchísimo mejor que yo y que creo que la mayoría de los que estamos acá hemos leído en algún momento, pero esto todavía pesa muy fuertemente porque uno encuentra que, a diferencia del procedimiento penal, donde hablar de escritura es casi mala palabra, ¿no? Uno se siente así como que está pecando. En materia civil han sido mucho más relajados con eso y con razón, porque dicen, nosotros hemos tomado cosas buenas de la escritura y sí tomamos las decisiones en audiencia. Pero tomar cosas buenas de la escritura no quiere decir seguir formando un expediente, sino que quiere decir trabajar también los temas que trabajamos por escrito, la recepción de demandas, de contrademandas, en el caso civil o en el caso laboral acá también en Chile, pero desde la óptica de la audiencia y no desde la óptica del expediente. Y bueno, finalmente yo diría acá mirar los resultados del proceso de reformas al proceso penal y ver cuáles son las lecciones aprendidas, porque también yo, como les decía al principio, creo que son más las coincidencias que las diferencias. Entonces, yo he aprendido mucho en este proceso de estudio de las reformas civiles, de prejuicios que tenía de penalista, pero creo que hay un montón de cosas que se podrían evitar en los procesos de reforma a la justicia no penal sobre la base de las metidas de pata que se dieron en la justicia penal. Y ya me queda la última, Filomena, Ariel, no te preocupes, que tiene tres afirmaciones nada más. Con esto de las nuevas tecnologías, brevemente, después ustedes van a tener acceso al reporte completo. Yo creo que hay dos ámbitos en los que se ha avanzado bastante, que es por un lado el registro de los procesos. Hay sistemas donde acá en Chile uno ve que todo se graba en audio, hay sistemas en los que están pensando en incorporar el video, y esto me parece que es una gran ganancia vinculado con lo que les decía antes, con trabajar, bueno, pero trabajar pensando en la audiencia. El registro en audio o en video me parece que es mucho más seguro que el registro en papel, y la necesidad de seguir registrando en papel tiene más que ver con un fetiche que con una cuestión que podamos basar en evidencia empírica de que es mejor. Entonces, el registro, por un lado, me parece que es un ámbito en el que hay que empezar a trabajar con las nuevas tecnologías. Un segundo ámbito es el del formato de las presentaciones y las notificaciones. Esto de poder enviar por correo electrónico una demanda o un ofrecimiento de prueba, recibir por correo electrónico los días de audiencia, los días de citación, me parece que es algo que facilita muchísimo el trabajo de los abogados, y poder acceder, que esto acá en Chile se ve concreto, yo donde más lo he visto concretamente es en la justicia laboral, poder acceder a una página donde están todos los hitos importantes del proceso subidos para ver, bueno, en qué fecha se presentó la demanda, cuál es el contenido, en qué fecha se fijó audiencia, me parece que es una ganancia enorme. Donde creo que hay un desafío grande es en tomar decisiones online en procesos simples. Por suerte, este año hubo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal produjo un documento que intenta de alguna manera como redefinir las bases del código modelo, y uno de los temas que toma ese documento es el de la necesidad de, por un lado, simplificar la ejecución de sentencias y empezar a mirar sistemas que hayan logrado
mejores tiempos y menos gastos para los usuarios para esto. Y por otro lado, otro de los ejes es de empezar a pensar en procesos online, que me parece que también es una ganancia grande porque a los usuarios incluso les puede significar directamente llevar adelante sus procesos, y hay temas que hoy en día también esto brevemente, ya ahora sí termino, Ariel, hay muchos temas que llegan a la justicia que si uno los mira objetivamente dice esto se podría haber solucionado extrajudicialmente sin ningún problema, pero tenemos también una tradición muy judicializadora que es algo con lo que tenemos que trabajar. Ahí queda mi correo electrónico, muchas gracias, creo que no me pasé en el tiempo. No, estamos bien, estamos dentro de horario todavía. Muchas gracias, Leticia. Igual después de la exposición de Norbert vamos a tener una etapa de debate donde podemos seguir intercambiando conceptos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat del livestream y también poniendo en el Facebook, dentro del buscador, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Enviando un mensaje pueden hacer sus preguntas tanto a Leticia como a Norbert. Ahora nos quedamos con Norbert Losing, él es de Alemania. Leticia, si le pueden pasar la máquina. Sí. Para que pueda hacer su exposición. Norbert Losing nos va a hablar del sistema de audiencias en Alemania, la implementación y cómo es el sistema no penal en ese país. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Leticia. En primer lugar, quisiera agradecer a la Cooperación Internacional GIZ y a CEJA la gentil invitación que me tiene aquí con ustedes para presentar algunas nociones del derecho procesal civil alemán. Lo que yo pienso hacer, en primer lugar, es corregir un poco la presentación que hizo Ariel. Es verdad que soy capacitador de jueces y fiscales en Alemania, pero mi tarea principal es la de abogado litigante, es decir, los capacitadores ganan muy poco dinero y por eso tengo que ganarme el dinero como abogado litigante. Así que lo que yo les voy a presentar es un poco la experiencia del día a día de la práctica del derecho procesal civil alemán. Y gracias a Dios, los alemanes son un pueblo muy peleón, es decir, nos peleamos mucho ante los tribunales y creo que somos el único país del mundo que tiene un seguro para litigios, es decir, donde podemos asegurarnos para que en caso de que tengamos un litigio civil, sea el seguro el que pague los gastos. Algo que los abogados celebramos por un lado mucho porque la gente va más a los juicios, por el otro lado también se llevan cuestiones a los juicios que en realidad deberían solucionarse de otra forma. También debo confesarles, Leticia habló de la situación de la cooperación internacional. Yo he trabajado muchos años en la cooperación internacional, conozco los conflictos que pueden surgir y espero que el día de hoy logremos hacerlo sin que tengamos un cortocircuito. Vamos a ver entonces, yo les voy a presentar el sistema desde la visión alemana y les confieso que soy un gran amigo del derecho procesal civil alemán, habiéndolo comparado un poco con los sistemas que existen en otros países y que he podido visitar tanto en países latinoamericanos como en el sistema angloamericano. Así que cuando me escuchen sepan que no soy neutral, no soy imparcial, sino que soy un gran fanático del derecho procesal civil alemán. En primer lugar, una introducción muy general sobre cuál es el fin de un derecho procesal civil. Y aquí ustedes ven que el sistema, que la ley procesal civil, independientemente de cómo se diseñe, es un sistema de civilización de una disputa entre privados. El Estado lo que hace es adjudicarse el monopolio de la justicia en materia del procedimiento cognitivo de forma relativa, porque conocemos el sistema de arbitraje, conocemos el sistema de conciliación extrajudicial, y en materia de ejecución sí tiene el monopolio absoluto en cuestiones de justicia el Estado. El tema que nos lleva aquí es la gran disputa que conocemos en todos los países entre la escritura y la oralidad. Y realmente, Leticia lo había indicado, en materia del derecho civil, procesal civil, esta disputa no es tan grande porque la escritura y la oralidad pueden convivir perfectamente juntos y necesariamente tienen que convivir juntos. Actualmente en Alemania se aplica una combinación de escritura y de oralidad y el diseño del código es así que en realidad la escritura prepara el núcleo del proceso que sería la audiencia oral. El buen proceso civil se logrará en el mejor de los casos, en el mejor de los casos se logrará una decisión, un acuerdo, una resolución o una sentencia comprensible, convincente y por ello aceptable.
Aquí también un tema que Leticia había tocado es que tenemos que convencer a los ciudadanos de lo que está haciendo la justicia es para ellos, y para que podamos convencerlos, naturalmente, ellos deberán entender qué es lo que se está haciendo. Y por eso permítanme presentarles algunos aspectos que no tienen nada que ver con el éxito de un buen proceso civil, y que son, por ejemplo, el número de páginas escritas en un expediente. Un proceso civil, una demanda, una contestación a la demanda se puede realizar en 2 o 3 páginas, y una sentencia puede tener 2 o 3 páginas y ser una buena sentencia. Así que no es necesario escribir libros para fundamentar una demanda. En segundo lugar, la majestuosidad de un edificio tribunalicio o de una sala de audiencias no tiene nada que ver con el éxito del debate oral. El éxito del debate oral, en cambio, dependerá mucho de cómo se ha preparado este debate y dependerá mucho de las capacidades del juez para dirigir un debate oral. El éxito tampoco tiene nada que ver, y esto puede sorprender porque lo que vemos en las películas siempre es contrario, con la elocuencia de los abogados. Es decir, también un abogado que no sea capaz o que no sea un buen orador puede ganar juicios orales en el sistema procesal civil. Y finalmente, me hizo gracia que Leticia usara también el dibujo de un laberinto. Aquí también les presento un dibujo de un laberinto para señalar que la sobrecarga de formalidades innecesarias no son un elemento positivo para un buen proceso civil. Es decir, que el secreto de un buen proceso civil es la acertada combinación de elementos escritos y elementos orales y la preparación de la audiencia por parte de los operadores, es decir, de los abogados, los jueces y del personal auxiliar. Y aquí permítanme adelantar que en Alemania la mayor carga del trabajo la realiza el juez al preparar la audiencia, al dirigir la audiencia y al redactar la sentencia. En Alemania no conocemos la figura del secretario judicial o del Clerk, como se conoce en el sistema angloamericano, sino que es el juez el que concentra gran parte de las potestades y realiza el trabajo. Y la experiencia práctica permite la siguiente afirmación. La aceptación de una decisión es más fácil si es el resultado de un debate oral realizado en presencia simultánea de las partes, sus abogados, y de un juez imparcial pero informador. Después explicaré qué entiendo bajo un juez informador, en el cual se han ponderado los argumentos de las partes y ventilado conjuntamente las pruebas presentadas. Nuevamente aquí tenemos un punto de coincidencia, Leticia y yo, de que el ciudadano debe entender lo que se está haciendo en los tribunales y debe sentir que sus argumentos se han tenido en cuenta y que han sido la base de la decisión. Y ahora sí ya me concentraría más en la experiencia en Alemania, que está ahí ordenada en la así llamada Ordenanza Procesal Civil de 1877, que ha sido reformada varias veces, la última vez en el año 2002 de forma significativa. Y esta prevé como núcleo y culminación del proceso una audiencia con un debate oral entre las partes y la práctica de las pruebas dirigido por un juez o un tribunal colegiado, todo, si es posible, en una única audiencia oral. Voy a presentarles algunos datos estadísticos. Yo puedo contarles mucho sobre que soy fanático del derecho procesal civil alemán, pero creo que los datos estadísticos ayudan a evaluar la eficacia y la eficiencia de un sistema. En Alemania, el Tribunal de Ingreso en materia procesal civil es en las causas pequeñas el Tribunal Municipal y en las causas más importantes con un monto en litigio a partir de los 5.000 euros el Tribunal Regional Inferior. En los tribunales municipales en el año 2011 se han resuelto 1.209.201 procesos civiles con audiencia oral, de los cuales solo 311.624 terminaron en una sentencia. Es decir, algo menos de la cuarta parte terminó en una sentencia. El resto de los procedimientos que llegaron a los tribunales se finalizaron o por allanamiento o por acuerdo judicial o por un retiro de la demanda. El 48,9% de los procesos se resolvieron en menos de 3 meses, es decir, el momento cuando ingresa la demanda al tribunal hasta el momento en el cual se sirve la sentencia han pasado menos de 3 meses. La duración promedio entre demanda y resolución fue de 4,7 meses en el año 2011. En relación al Tribunal Regional como Tribunal de Primera Instancia,
Ahí ingresaron 370.603 causas en el año 2011, de las cuales también solo más o menos una cuarta parte, 91.594, terminaron en una sentencia. El resto aquí también se solucionaron de forma de un acuerdo judicial, un allanamiento o un retiro de la demanda. En esta instancia, el 33,6% se resolvieron en menos de 3 meses y la duración promedio entre demanda y resolución fue de 8,2 meses. Aquí sí vemos una duración bastante más larga, significativamente más larga, por regla general, porque en las cuestiones de mayor importancia se presentan más pruebas y se tienen que practicar más pruebas que en las causas simples de poca importancia. Un dato que a mí me parece muy importante es la cuestión de la aceptación de las sentencias. Es un parámetro bastante interesante para ver si el ciudadano es capaz de entender y es capaz de aceptar la decisión que haya tomado un tribunal. Recordemos que ya la mayor parte de las causas que han ingresado a los tribunales se solucionan con un acuerdo judicial. De las que terminan en sentencia, de las que son de primera instancia de un tribunal municipal, solo el 5% son apeladas. Es decir, que el 95% de estas sentencias son aceptadas por los ciudadanos. De las sentencias de los tribunales regionales en primera instancia, de las causas mayores, solo el 13,7% son apeladas. Estos son datos del año 2006, los otros datos son del Instituto de Estadísticas Federal del 2011. Estos datos del 2006 son de la Federación de Jueces Alemana, es decir, son datos que yo no he podido corroborar, pero les aseguro que en mi experiencia las cifras equivalen a lo que yo vivo en el día a día de los procedimientos civiles alemanes. Adicionalmente, naturalmente conocemos en Alemania también un proceso civil simple, exclusivamente escrito, por lo menos en su idea, que es el procedimiento monitorio. Y las cifras creo que lo explican claramente. En Alemania en el 2011 6.019.380 procedimientos monitorios se realizaron ante los tribunales municipales, que son los encargados de realizar estos procedimientos. El curso simplificado de un proceso civil ordinario en Alemania es lo que me gustaría presentarles ahora. Simplificado porque naturalmente he dejado fuera algunos detalles como la demanda reconvencional o cualquier otro detalle que pueda complicar la visión general del procedimiento, que creo que es lo más importante en la presentación del día de hoy. El proceso, efectivamente, y no será ninguna sorpresa, se inicia con una demanda escrita ante el juez o tribunal competente. Esta demanda contiene el nombramiento de las partes, contiene el relato de los hechos, contiene la propuesta de las pruebas que se piensan presentar y contiene la petición de la parte. Esto es todo lo que debe contener la demanda en Alemania. Como les había dicho, una demanda en una cuestión fácil puede tener fácilmente 1 o 2 páginas, suficiente para fundamentar una demanda. La primera tarea que hace o realiza el tribunal, en concreto el juez o el juez presidente, si es una sala, es recibir la demanda, analizar naturalmente su competencia y analizar si están cumplidas las cuestiones prejudiciales. Y en un segundo paso, y aquí se aplica algo que en Alemania denominamos la técnica de relación, que es nuestra forma de trabajar como jueces, también como abogados en Alemania, es que el juez examinará si la demanda es concluyente, en el sentido de que si los hechos relatados son ciertos, en efecto, soportarían la solicitud o la petición hecha por la parte. Es decir, que el juez examina la demanda para ver si lo que se pide en esta demanda, si todo fuera verdad lo que se dice en la demanda, lleva a la petición, soporta la petición que ha hecho la parte. En un segundo paso, y si la demanda es concluyente, se envía al demandado para que dentro de un plazo determinado indique si se va a defender. Si no se defiende, sentencia en rebeldía o allanamiento. Y para contestar a la demanda, un plazo total de 4 semanas que tiene la parte demandada para reaccionar. En la contestación de la demanda, la situación es la misma como en la demanda, es decir, la parte demandada relatará los hechos desde su punto de vista y presentará las pruebas que ella quiera llevar al juicio. Adjuntando, eso sí, en materia de prueba, documentar por regla general siempre ya una fotocopia del documento que se quiera presentar. Una vez ingresada la contestación a la demanda, vuelve a comenzar el trabajo del juez, que examinará, igual como hizo con la demanda, el relato contenido en ella y revisará si el relato es relevante.
Es decir, nuevamente aplicando la técnica de relación, suponiendo que el relato en la contestación sea cierto, si esto conllevaría a rechazar total o parcialmente la solicitud del demandante. Todo esto es un trabajo que no puede delegar el juez en Alemania, es un trabajo que tiene que realizar el juez mismo. Si la contestación contiene el relato relevante, el juez entonces examinará cuáles de las pruebas ofrecidas se practicarán en la misma audiencia. Aquí hay que tener claro que no se practicarán todas las pruebas que han sido ofrecidas por las partes, sino que el juez seleccionará aquellas pruebas de las cuales él cree que son relevantes para solucionar los temas que siguen siendo conflictivos. Hay muchos casos en los que la demanda y la contestación a la demanda coinciden en ciertos relatos o en ciertos hechos, por lo cual en estas materias no es necesario realizar una prueba. Al mismo tiempo, el juez tiene una capacidad de selección de cuáles de las pruebas ofrecidas son conducentes para encontrar una solución. Finalmente, el juez, en esta fase preparatoria del juicio, antes de ir a la audiencia, podrá pedirle aclaraciones a las partes si, por ejemplo, en el texto de la demanda o en el texto de la contestación de la demanda han quedado lagunas, han quedado temas contradictorios o que no se entienden bien, donde entonces el juez puede solucionar puede solicitar que se le dé un aclaramiento. Y además, incluso de oficio, el juez podrá solicitar pruebas adicionales. Pruebas adicionales en el sentido de que puede solicitar un peritaje si cree que es necesario el peritaje, lo cual hará antes de ir a la audiencia conseguir el perito judicial para que el perito realice el peritaje también de forma por adelantado escrito que luego tendrá que presentar y defender oralmente en la audiencia. Y puede solicitar a las partes que se realice una inspección ocular si el juez cree que la inspección ocular le ayudará a tomar su decisión. Una vez realizados todos estas actuaciones preparatorias, el juez también preparará la audiencia en materia de cuestión organizativa. Para eso, naturalmente, tiene personal en el tribunal que le ayudará a enviar las citaciones, de buscar al perito adecuado, de buscar la fecha de la audiencia, buscar la sala de audiencia y arreglar todos los trámites administrativos necesarios. Una vez habiendo realizado todos estos actos preparativos que se realizan de forma escrita, entramos o ingresamos entonces a la audiencia que se inicia con el llamamiento a la causa. Esta audiencia, como había dicho al principio, es el núcleo del proceso civil alemán y la idea es preparar esta audiencia de tal forma que se pueda solucionar el conflicto en una única audiencia oral. El juez o el vocal, en el caso de un tribunal colegiado, entonces realizará una introducción oral al debate. Para ello resumirá las pretensiones y los relatos de las partes. Esto me parece un aspecto sumamente importante porque he observado muchas veces que cuando hablamos de oralidad en algunos países estamos hablando de la lectura pública. Oralidad no significa leer documentos. En Alemania, en las audiencias prácticamente no leemos documentos. Lo que hace el juez es un resumen de los argumentos de la demanda y un resumen de los argumentos del demandado, de la contestación a la demanda, y con ello, por un lado, a las partes y a los abogados nos enseña que ha leído los textos, que ha leído los escritos, que los ha estudiado, y si su resumen es correcto, sabemos que ha tenido en cuenta todos los argumentos esgrimidos por ambas partes. Así que esta introducción que debe realizar el juez para las partes es un momento de control para ver si el juez realmente ha preparado la audiencia, lo cual hace imposible la delegación en la parte preparatoria de la audiencia, porque si no el juez no estaría en condiciones de hacer esta introducción. En este momento, después de haber realizado la introducción, en caso de que todavía haya dudas o en caso de que surjan todavía ciertas dudas, el tribunal solicitará las aclaraciones pertinentes a las partes en la misma audiencia. Es decir, que entra en un diálogo con las partes para aclarar las dudas que le hayan quedado al juez después de revisar la documentación. Y en Alemania el Código Procesal Civil prevé que los jueces deben intentar un acuerdo judicial en cualquier momento del procedimiento, por lo cual este sería el momento adecuado, después de haber hecho una introducción al debate,
en el cual el tribunal o el juez pueden ofrecer un primer boceto de acuerdo cómo el tribunal cree que se podría solucionar la cuestión de mutuo acuerdo por las partes. Y esto es algo que un juez en Alemania solo puede realizar si tiene la potestad y la capacidad de adelantar de alguna forma su opinión jurídica sobre la causa. Si un juez en este momento del proceso no pudiera adelantar cuál él cree es la parte que tiene más posibilidades de ganar el juicio, no estaría en condiciones de proponer un acuerdo judicial adecuado, sino que siempre tendría que proponer hacemos mitad y mitad. Esa no es la idea del acuerdo judicial. La idea del acuerdo judicial es que el juez pondere los riesgos de una y otra parte en el procedimiento para luego indicar que, por ejemplo, puede hacer una división 70% de la demanda justificada, 30% no. Pero eso depende del análisis jurídico que ha hecho el juez de la causa y que para lograr el acuerdo judicial tiene que presentarle a las partes. Lo cual significa para nosotros los abogados litigantes que tenemos que ser muy cuidadosos con el instrumento de la recusación porque impediríamos que el juez adelante opiniones que de facto a nosotros los abogados nos interesa para saber dónde tenemos que insistir en nuestra argumentación, dónde tenemos que buscar argumentos adicionales. El debate oral es concentrado, es decir, si no se llega a un acuerdo judicial, directamente se entrará al debate sobre los puntos controvertidos. También esto es un aspecto que el juez habrá preparado, es decir, analizando la demanda y analizando la contestación de la demanda, verá cuáles de los puntos en relación a los hechos están controvertidos, por un lado, y cuáles de las visiones jurídicas, de las interpretaciones jurídicas están controvertidas. Y estos son los temas que el juez concentrará en el debate, es decir, no se lee la demanda, no se lee la contestación de la demanda y los abogados y las partes no repiten lo que han escrito, sino que el debate se concentra exclusivamente en estas posiciones que son conflictivas. Después de este debate, entonces, las partes presentarán oralmente las solicitudes o peticiones. Toda la audiencia oral se realiza, o de toda la audiencia se realiza un protocolo, pero a diferencia de otros sistemas como el español, por ejemplo, que hace una grabación completa de la audiencia, en Alemania no permitimos las cámaras en la audiencia porque creemos que puede inhibir a las partes, puede inhibir a los testigos y no queremos que haya un mal uso de las grabaciones después en el público y por eso no tenemos una publicidad de cámaras en Alemania, sino que solo tenemos la publicidad misma de la sala de audiencias. Pero se realiza un protocolo y el protocolo lo tiene que dictar el mismo juez, es decir, que el juez resume lo que han dicho las partes, las intervenciones de las partes, las intervenciones de los testigos y del perito, y de esta forma también ofrece la posibilidad de controlar a las partes y a sus abogados si el juez ha comprendido cuáles son los temas, si ha tenido en cuenta todos los argumentos, si ha escuchado bien a las partes y ha escuchado bien a los testigos o si se ha saltado alguno de los argumentos que a las partes les podrían parecer importantes. Entonces, esta forma de dictar un protocolo, que es un trabajo adicional para el juez, es una forma de controlar al juez también para las partes. Y finalmente, la audiencia termina o directamente con el pronunciamiento de una sentencia, lo que es la excepción, o con la indicación de una fecha en la cual se pronunciará la sentencia, que suele ser, por regla general, dentro de las 3 semanas siguientes a la audiencia. Naturalmente, tenemos casos y causas complicadas en las cuales una audiencia oral de un día no es suficiente, sino que hay varias sesiones de audiencia. Las audiencias, puedo decirles que pueden tener una duración de 15 minutos en cosas simples y de varias horas, sobre todo si hay muchos testigos o muchas pruebas que ventilar y varios días de audiencias. En relación a la propuesta y la práctica de pruebas, también el sistema alemán es bastante específico. Es distinto a los sistemas, por ejemplo, angloamericanos, donde las partes tienen una gran influencia no solo en la selección de las pruebas, sino también en la investigación de las pruebas, la presentación de las pruebas y la preparación de las pruebas. En Alemania, cada parte, este es un principio, tiene la carga de la prueba en relación a los hechos relatados que la favorezcan. Este principio tiene sus excepciones, pero no hay que ingresar al tema ahora.
Y es necesario en Alemania que las pruebas sean ofrecidas por las partes, es decir, ya en la demanda, la parte demandante indicará qué pruebas ofrece para qué clase o qué parte del relato que contiene la demanda. Una prueba ahí siempre será necesaria en el caso de que los hechos relatados por las partes sean contradictorios. Es decir, si existe un consenso, no necesitamos la realización de las pruebas. Si existe una presunción legal, podemos tener una prueba en contrario, pero no necesitamos presentar una prueba al inicio. Y tampoco es necesario ofrecer o realizar pruebas para confirmar la veracidad de los relatos que no son discutidos por la otra parte. Es decir, si la otra parte, el demandado, acepta el relato del demandante, no es necesario presentar y practicar una prueba sobre la realidad de dicho relato. Y en Alemania el juez tiene una posición muy fuerte y muy activa. No es activista, pero es una posición activa. Y en Alemania es el juez que, después de examinar la demanda y la contestación, selecciona las pruebas propuestas por las partes para determinar cuáles de ellas son necesarias y conducentes. Es decir, las partes pueden proponer muchas pruebas, pero el juez es el que concentra lo que él cree relevante para discutirlo con las partes en la audiencia. Si en caso de un accidente de tráfico, por ejemplo, un abogado presenta 30 testigos que han visto el accidente, el juez seguro que no citará a los 30 testigos, sino que citará a 3 o 4, para no tener que escuchar todas las repeticiones o todas las contradicciones, sino que se concentrará en 3 o 4 testigos y solo si esto no es conducente podrá solicitar escuchar a más testigos. Pero no está obligado el juez a escuchar a los 30 testigos presentados por la parte. En Alemania conocemos 5 tipos de pruebas tasadas. Imagino que son los mismos que se conocen en los otros ordenamientos: la inspección ocular, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental y, como una prueba subsidiaria, el interrogatorio de parte. En el derecho procesal derecho procesal civil alemán, solo la prueba testimonial precisa de una proposición por parte de una de las partes. Es decir, en relación a las otras pruebas, la documental, la pericial, la inspección ocular e incluso el interrogatorio de parte, es el juez el que puede actuar de oficio y solicitar dichas pruebas bajo ciertas condiciones. Pero la prueba testimonial siempre es cuestión de la parte. Ella tiene que presentar el testigo, tiene que presentar o explicar los hechos sobre los cuales relatará el testigo, tiene que indicar la dirección para que se pueda citar al testigo, y esto es algo que no puede realizar el tribunal de oficio. Y otra cuestión en relación a la valoración de la prueba y el sistema de pruebas es que en Alemania rige el principio de la libre valoración de prueba. Es decir, que tenemos un juez muy poderoso en el proceso civil alemán que tiene influencia sobre la selección de las pruebas que se practicarán en la audiencia y que puede decidir libremente cuál de las pruebas presentadas le han convencido. De facto, la sana relación entre el juez impulsor del proceso y el principio de disposición de las partes es una de las metas más difíciles de conseguir en un proceso civil. Y aquí es donde más discusiones se leen, más documentos de trabajo muy contradictorios se encuentran, y de facto creo que ahí está la clave de un exitoso procedimiento civil. En Alemania, adicionalmente, conocemos el así llamado deber de aviso judicial, porque en Alemania el diseño del procedimiento prevé que tengamos un juez activo e informador que está obligado a darle un aviso judicial a las partes para que se impida que se tome una decisión sin que todos los argumentos de las partes hayan sido tenidos en cuenta y que no haya una decisión sorpresiva en la cual una parte quede sorprendida después sobre la decisión porque uno de sus argumentos no había sido refutado en el debate, sino que había sido escuchado en el debate, que pareció haber convencido al juez, pero que de facto el juez no tomó en cuenta. Entonces, este deber de aviso judicial en Alemania lo que pretende es que se trate de no sorprender a las partes e informarlas paso a paso sobre los distintos fundamentos sobre los cuales el tribunal está formando su convicción. Como se fijarán, la idea es tener un juez cuyo procedimiento
de convicción interno se haga lo más transparente posible. Que durante el procedimiento, durante la audiencia, el mismo juez vaya indicando cuáles de las pruebas, cuáles de los argumentos le están convenciendo y cuáles no, para que las partes puedan reaccionar correspondientemente y no sean sorprendidos. En efecto, esta cuestión del juez informador del aviso judicial es una cuestión que también en Alemania al principio ha llevado a grandes problemas y a grandes discusiones, porque naturalmente uno pone en duda si el juez es demasiado activo, podría perder su imparcialidad. Entonces ahí hemos tardado algún tiempo en encontrar el equilibrio adecuado. Hay jueces que lo hacen muy bien, hay otros jueces que se pasan en su materia de informar, pero por regla general, y eso lo digo por parte de los abogados desean que el juez informe tanto antes, durante la preparación de la audiencia, como en la audiencia misma, para que el abogado pueda reaccionar a la forma de convicción que se está haciendo el juez y que precisa a lo mejor de una corrección o de un argumento adicional o simplemente de una aclaración. A veces puede ser cuestión de un malentendido, que el juez tenga una convicción distinta a la que una de las partes quiere que tenga y el juez informador le dará la posibilidad a la parte de aclarar este malentendido. De facto, el juez que sepa aplicar este deber de forma adecuada se convertirá en el juez informador que hace transparente el proceso interno de formación de convicción y evita la sentencia sorpresiva sin dejar de ser un juez imparcial. Yo me he concentrado solo en el procedimiento cognitivo, he dejado fuera todo el procedimiento de ejecución, que también en Alemania es un procedimiento bastante complicado que puede durar también varios meses, que actualmente se encuentra en una reforma, va a entrar en vigencia una reforma a esta materia a principios del próximo año que fortalece las posibilidades de la parte que se ha conseguido un título judicial para ejecutar de forma más efectiva y más rápida. Los tribunales, el Poder Judicial, son un elemento de la ingeniería del proceso civil. El otro elemento de esta ingeniería, naturalmente, también son los abogados y, por qué no decirlo, también la materia de costos judiciales y de los honorarios de los abogados. En algunos sistemas no queda muy claro cuánto ganan los abogados, cuánto va a costar un proceso, y esto es algo que en Alemania hemos solucionado con una ley de aranceles, tanto de tribunales como de abogados. En Alemania la justicia no es gratuita, en Alemania la justicia se tiene que pagar. Y en efecto, no creo que exista ningún país que, aunque ponga en su constitución, tenga una justicia gratuita, porque la justicia se financia definitivamente con los impuestos, es decir, con la gente que paga impuestos. Lo que tenemos en Alemania es un libre acceso a los tribunales y una ayuda a los costos, a cargar las costas, tanto judiciales como de abogados, para las personas que no tengan fondos propios. A estas personas el Estado les financia el procedimiento civil si existe la necesidad de acudir a los tribunales. Pero lo que yo quería explicarles en relación al honorario de los abogados y las costas judiciales es que el diseño de cómo cobran los abogados, desde mi punto de vista, tiene una influencia sobre la duración de los procedimientos. En Alemania, la ley de aranceles de abogados calcula los honorarios de los abogados en base al monto en litigio. Y es independientemente de la duración del procedimiento el honorario que recibe el abogado. Es decir, al abogado le interesa terminar un juicio lo antes posible, lo más rápido posible, porque no cobrará más si el juicio se prolonga 2, 3, 4 o 5 años. Es decir, que también el abogado, no solo el juez, tiene interés de impulsar el procedimiento y de llegar a una resolución en el procedimiento dentro de un plazo aceptable. También en Alemania tenemos el sistema de que la parte que pierde el proceso civil tiene que cancelarle los gastos y los costos a la parte que ha ganado dentro del proceso civil. Esto también es un efecto en el cual ayuda la ley de aranceles de los abogados, porque yo como abogado a mi parte le puedo decir cuál es el riesgo del proceso. Puedo decirle exactamente si con una demanda, valor en litigio de 100.000 euros, vamos a tribunales y perdemos en la instancia, el costo total que va a tener el cliente va a ser de 15.000 euros. Esto es algo que yo le puedo adelantar al cliente
y le puedo adelantar al cliente que en caso de que ganemos la demanda, su costo, que sería la mitad de estos 15.000, se los tiene que cancelar la otra parte. Lo cual significa que el riesgo de acudir a los tribunales es un riesgo calculable y esto fomenta también la confianza en los abogados porque la parte se da cuenta de que el abogado no necesita posponer ni dilatar el procedimiento para ganarse su honorario. Al mismo tiempo, mi experiencia es que la audiencia oral, el momento de la audiencia oral, es el momento donde el cliente ve si su abogado ha trabajado bien. Es en el momento donde la tesis, los hechos relatados, el análisis judicial que se ha hecho en la demanda o la contestación de la demanda es examinado públicamente por otros. El cliente no escucha solo lo que le dice su abogado, sino que escucha la opinión del abogado contrario y escucha la opinión del juez sobre lo que el abogado ha escrito en la demanda o la contestación de la demanda. Y naturalmente este es el momento donde mi cliente verá si yo como abogado he trabajado bien o no he trabajado tan bien. Lo cual significa que no solo el juez tiene que prepararse para la audiencia, sino que los abogados también tienen que prepararse muy bien para la audiencia porque nadie quiere quedar en ridículo en una audiencia oral y pública. Y yo creo que esto ayuda a la calidad de los procedimientos civiles. Esto es todo. Muchas gracias. Norbert, muchas gracias. Muy interesante tu exposición. Muchas gracias a todos los que nos están enviando las preguntas a través del Facebook principalmente. En algunos casos ya ambos adelantaron algunas respuestas. Igual vamos a empezar a plantearla. La primera que llegó fue para Leticia y hablaba sobre la autocrítica, las fallas u omisiones en la reforma procesal penal y qué herramientas de esas fallas se podrían evitar o qué experiencia podría ayudar a evitar que ocurra eso en lo no penal. Bueno, yo creo que la mayor parte de los países que transitó el camino de la reforma procesal penal, voy a decir algo que está muy trillado hoy, pero que hace 10 años era indecible, se limitó a hacer una reforma normativa. Es decir, tuvimos enormes discusiones durante periodos de tiempo prolongadísimos sobre el contenido que tenía que tener el Código de Procedimientos, pero no nos pegamos ni una vueltita por los tribunales para ver cómo estaban funcionando. Entonces, por una parte, tener una línea de base, que eso uno no lo ve hoy en día en muchos de los sistemas que se han reformado, ni penales ni civiles, es decir, saber cómo está funcionando hoy la justicia, cuáles son los problemas concretos que tienen y cuáles son los recursos con los que contamos, porque también desde voy a usar una expresión muy boliviana, el papel aguanta todo. Entonces yo en una ley puedo figurarme cosas maravillosas que después no puedo ejecutar porque no tengo los recursos. Entonces, por un lado, partir conociendo cuál es el funcionamiento real de mi sistema hoy, cuánto tiempo se están demorando los casos hoy, cuál es la carga procesal que tengo hoy, qué tipo de casos me llegan. Yo creo que en materia civil, aún más que en materia penal, encontraríamos que del universo de casos que ingresan al sistema judicial hay muchísimos que se pueden solucionar por vías alternativas o se pueden solucionar con procedimientos mucho más rápidos. El procedimiento monitorio para mí es una gran cosa. En el caso de Uruguay, que como les decía es lo que yo más tengo estudiado en términos de números, el gran porcentaje, el gran universo de casos que llegan al sistema judicial se resuelven en menos de 3 meses por la vía del procedimiento monitorio. Pero si yo no conozco cuál es el giro de mi negocio, por decirlo de alguna manera, hoy, probablemente mis discusiones se mantengan todavía en el mundo de las ideas. Y yo creo que en materia procesal penal nos sucedió muchísimo eso. En segundo lugar, en términos de recursos humanos, yo tengo que saber cuáles son los recursos humanos con los que cuento hoy. Cuando empezamos a hablar de la profesionalización en el trabajo administrativo de los tribunales, no podemos pretender que en sistemas judiciales que vienen trabajando durante décadas sobre la base de la delegación de funciones y un ingreso, no voy a decir espurio, pero un ingreso que tiene que ver con ir a hacer pasantías y después quedarse trabajando en una mesa de entradas, el tipo de personal que yo tengo en los tribunales hoy en día, tengo que considerarlo para ver cómo voy a hacer mi plan de implementación a futuro, porque si no, termino pensando que necesito ingenieros y economistas
y en general me voy a encontrar con estudiantes de Derecho trabajando en los tribunales. Entonces eso también tengo que pensarlo para ver qué respuesta le voy a dar a la gente que tengo hoy. El número de jueces que voy a necesitar es otro tema muy importante, porque insisto en esto, un sistema que trabaja sobre la base de la delegación de funciones probablemente necesite menos jueces, pero un sistema que trabaja con la responsabilidad del juez que está describiendo Norbert, con un juez que tiene que preparar la audiencia y que tiene que estar en la audiencia, va a requerir probablemente un número de jueces mayor. Pero esto yo lo estoy diciendo sobre la base de la hipótesis. Todas estas son cosas que yo tengo que trabajar en concreto. Y tenía una más, pero se me olvidó. Así que después, en la próxima pregunta, quizás. Bueno, no, hay una siguiente pregunta para vos, así después te dejo descansar un poco. Es sobre si existe resistencia en los países latinoamericanos al juicio en el proceso penal. ¿Al juicio? Al juicio oral. No, ya no. O sea, yo creo que para mal en muchos casos, pero la idea, lamentablemente creo yo, la idea más instalada en el proceso penal de América Latina es la del juicio oral. Y digo lamentablemente porque esto nos ha llevado a esta utopía de pensar que todos los casos que ingresan al sistema penal tienen que terminar en un juicio, cuestión que es imposible. Por eso, volviendo a lo anterior, la necesidad de ver el universo concreto de casos que yo manejo, ¿para qué me sirve? En materia penal te lo puedo decir como mucho más específico porque es uno de los temas que vengo trabajando. Me sirve para ver cuántos casos yo voy a desestimar, cuántos casos voy a poner en suspensión condicional del procedimiento, en cuántos casos yo voy a tener procedimientos simplificados y cuál es el porcentaje de casos que realmente tengo que llevar a juicio. Si yo no tengo esa proyección, además hay otra cuestión que a mí me parece que es muy problemática y que tiene que ver con las resistencias, que es como esta idea de que la justicia no se mide. Es decir, no podemos medir, no podemos saber, vamos a ver qué pasa después. Si yo no puedo hacer proyecciones, entonces, volviendo a esto de estamos usando recursos públicos, acá no hay ningún filántropo que nos está financiando reformas para que nos equivoquemos, estamos usando el dinero de los contribuyentes. Y si yo no puedo hacer proyecciones, probablemente termine colapsando el sistema. Y en materia penal yo creo que es como políticamente incorrecto estar en contra del juicio oral hoy en día. Bien, gracias Leticia. Norbert, pregunta para vos. Dice, en el proceso civil alemán, ¿se estructura el mismo proceso para las contiendas entre el Estado y los particulares, este proceso que vos habías descrito, o es solo entre particulares? No, si el Estado actúa como particular, la situación sería exactamente la misma. Y otra, en Alemania, ¿cualquier tipo de causa se tramita bajo el mismo procedimiento ordinario descrito o hay causas menores que tienen diferencias en su tramitación? Un poco lo que dijiste del monitorio. Sí, tenemos algunas excepciones. Primero tenemos el sistema monitorio, que es un proceso totalmente escrito, en el cual se puede conseguir un título prácticamente en 6-7 semanas, que se utiliza mucho cuando se trata, por ejemplo, para cobrar, ¿no? Cobrar el precio de compraventa, cobrar el alquiler, cosas así, donde la parte demandada en realidad no discute que debe ese dinero o que debe ese servicio, lo que tenga que hacer, pero que no está en condiciones de hacerlo y la parte demandante tiene interés de conseguir un título para no correr el riesgo de prescripción. Luego existe un procedimiento de causas menores en los cuales traspasamos todavía más poder, más competencia al juez, donde el juez tiene incluso la posibilidad de diseñarse el procedimiento como él lo crea más adecuado para solucionar la causa. Son causas donde el monto de litigio es menor a 600 euros. En estas causas el juez incluso puede proponer que no se realice una audiencia oral, sino que se tome una decisión de forma escrita en base al escrito de demanda y el escrito de contestación. Pero tenemos una salvedad, que es que en Alemania ahí la parte o el abogado de la parte puede solicitar la realización de una audiencia. Es decir, si la parte cree que es necesario presentar sus ideas, sus argumentos de forma oral o hacer una inspección ocular o algo así, la parte puede insistir en ello. Pregunta, para cualquiera de los dos, supongo que puede ser esta. ¿La oralidad supone una flexibilización de los recursos e impugnaciones? Yo no sé si una flexibilización, me parece súper interesante lo que dijo Norbert con relación a las estadísticas, o sea, el hecho de tener
una resolución en una audiencia oral donde todos quedamos claros en cuál fue el objeto de la resolución, cuál fue la prueba que se consideró y sobre qué base se está tomando la decisión, autolimita el recurso, porque si yo entiendo por qué están tomando una decisión en mi contra y me parece que no tengo forma alguna de que esa decisión se revierta, probablemente no recurra, o si recurro, probablemente el tribunal que revise le dé la razón al juez. Entonces me parece que tiene más que ver, no creo que sea un tema de flexibilidad, sino que es un tema de dinámica. El procedimiento por expediente absolutamente escrito con este laberíntico ritualismo me abre muchas más posibilidades de recurrir sobre lo pequeñito y así dilatar el proceso. Ahora, si yo tengo una audiencia donde se decide todo, queda todo claro, y además, que me parece que es otro tema muy interesante que vos mencionaste, como abogada no tengo ningún incentivo porque tengo regulados los aranceles, probablemente mi interés sea conseguir lo más rápido posible la mejor solución posible para mi cliente y en ese sentido trabaje. Para el caso alemán yo podría decir que el Código Procesal Civil prevé una reducción bastante importante de los recursos, voy a llamarlos intrainstanciales, es decir, dentro de la instancia hay muy pocos recursos para recurrir a actuaciones que hace el tribunal. Normalmente, si no estamos de acuerdo con una actuación, con una resolución, con un argumento, lo recurrimos con la apelación. Lo que significa que podemos lograr, no dilatamos la instancia si no estamos de acuerdo con el juez en esa instancia, sino que en ese caso vamos a la instancia de apelación. Lo que sí tenemos en la instancia de apelación es algo que es el fruto de la última reforma procesal civil, es que la intención era fortalecer la primera instancia, concentrar también la ventilación de las pruebas en la primera instancia y reducir en la segunda instancia la práctica de pruebas. Se reduce, por ejemplo, la posibilidad de presentar pruebas nuevas si se hubieran podido presentar en primera instancia. Y tenemos ahora en el recurso de apelación la posibilidad de que el Tribunal de Apelación rechace el recurso de plano en base al argumento o a la fundamentación de la apelación. Es decir, que ahí el tribunal puede rechazar de plano la apelación explicando y fundamentando por qué la sentencia de primera instancia es correcta y el recurso de apelación no tendrá éxito. Pero esto se hace de forma escrita sin que haya una audiencia en esa materia. Bien, te adelantaste a una pregunta que había, que era sobre la última reforma procesal civil en Alemania, y si estas reformas constantes significan un cambio cultural también dentro de la jerga jurídica, o se van adecuando ya a un cambio paulatino de la legislación. Nuestro Código Procesal Civil es de 1877 y ha sufrido muchas reformas. Algunas de ellas importantes, pero yo diría que no hemos tenido un cambio de paradigma, sino que lo que hemos tenido es una cierta evolución, a veces hacia un lado y después el péndulo ha ido otra vez al otro lado, retrasándose un poco, pero por regla general yo diría que tenemos una evolución y no un cambio cultural dentro del proceso civil alemán. Algunas de las reformas se han criticado mucho porque su intención obvia podría haber sido el que se ahorren recursos. Es uno de los puntos que se ha criticado en relación a la última reforma, por ejemplo, en el sentido de que los tribunales regionales antes estaban ocupados por regla general por un panel de 3 jueces y ahora en la mayoría de los casos ahí también decide un juez unipersonal. En nuestra experiencia como abogados podemos decir que 3 jueces, 6 ojos siempre ven más, escuchan más y argumentan más que 2 ojos, por lo cual nosotros tememos que la calidad de la jurisprudencia pueda bajar algo cuando es un juez unipersonal el que toma todas las decisiones y ya no es un tribunal de 3 jueces profesionales. Pero yo debo reconocer que hasta la fecha no me he dado cuenta de que las sentencias recibidas por los tribunales regionales realmente hayan bajado en calidad. Bien. Bueno, Leticia, esta sería un poco más para vos la pregunta. Si es atendida la diferencia entre la cultura cívica de los alemanes y los latinos, sobre todo en lo relativo a la confianza, si es posible implementar un sistema semejante al que nos comenta Norbert aquí en América Latina. Yo en los latinos confío, por ahí no confío mucho en los jueces, que es un tema completamente distinto. Me parece que eso forma parte también de la mítica alrededor de si podemos o no podemos. Creo que la buena fe procesal, concretamente, se ve
el caso de Uruguay, nuevamente, que tiene 20 años de reforma procesal civil y que una de los fundamentos para la reforma procesal fue la moralización del proceso, justamente por este tema de la litigación indirecta permanente, de la búsqueda del vencimiento de plazos como estrategia, de tratar de engañar al sistema, por decirlo de alguna manera. Y en los estudios que se han hecho, uno ve que la conclusión es que la instalación de la audiencia, que digamos, el sistema uruguayo en alguna medida es muy similar al proceso ordinario que describió Norbert. Y los estudios lo que muestran es que la instalación de la audiencia de alguna manera reeducó, si queremos ponerlo en términos de si podemos o no podemos, si somos confiables o no confiables, pero también sobre la base de sanciones procesales muy fuertes, es decir, si yo no concurro a la audiencia, se va a dictar resolución en mi rebeldía y probablemente esa resolución sea en mi contra, o si soy demandante y no concurro a la audiencia preliminar, no se va a tener por presentada mi demanda y el caso va a quedar en nada. Entonces uno ve que el porcentaje de realización de audiencias al 2007 en Uruguay, en el estudio de Pereira, es del 90%, estudiando en Montevideo, que las partes rara vez no concurren a una audiencia preliminar, que las partes rara vez no concurren a una audiencia ya de juicio estrictamente, y que el litigio está basado en la buena fe. Entonces, en alguna medida, volviendo al diagrama del laberinto, yo creo que lo que a nosotros nos ha permitido construir un sistema, en la Argentina diríamos un sistema chicanero, es decir, un sistema sobre la base de la mentira pequeñita, tiene que ver con esto de ir incorporándole parches y pasadizos secretos al procedimiento que una audiencia no permite, porque una audiencia se basa en la rigurosidad, como también me remito de nuevo a las palabras de Losing, no se trata de ser elocuente o de vestirse de una determinada manera, se trata de llegar bien preparado, conocer el caso, mostrarle al juez que tengo un caso y de tener un juez delante que sea un verdadero director de la audiencia y que no permita que las cosas se vayan del curso por el que tienen que ir de acuerdo a la regulación. Así que a mí me parece, Chile también lo está mostrando en materia de familia y en materia laboral, con muchos aspectos que de repente resultan criticables, pero también tiene que ver con pocos años andando este trayecto. Ahora sí, algo que yo quisiera señalar, si me permitís, Ariel, que también tiene que ver con una cuestión que vos señalaste, Norbert, es que en Uruguay una de las críticas que sí se ha hecho al sistema es el escaso control de la prueba de parte de los jueces. Esto que vos señalabas de los jueces, si tengo un accidente de tránsito y las partes me proponen 30 testigos, probablemente el juez traiga 3 o 4, pues los 30 van a relatar lo mismo y en definitiva no es superabundante. Los estudios que existen sobre Uruguay dicen que quizás una de las problemáticas que se ha dado ya en la práctica del proceso tienen que ver con esto, aunque los jueces de repente son demasiado flexibles en permitirle a las partes llevar prueba a las audiencias de juicio que es impertinente o que es superabundante y eso hace que los procesos se alarguen. Pero no tiene que ver con si somos más buenos o más malos que los alemanes. Bueno, estoy con panelistas visionarios o algo así porque se adelantan a las preguntas que hacen. Una era sobre la labor de los jueces, si solamente presidían el debate o si tenían alguna otra función. Y también preguntan sobre las llaves que hay para evitar que las audiencias orales se terminen verbalizando y textualizando y teatralizando. Yo creo de la experiencia penal supongo que podríamos tener. Claro, también es una cuestión de incentivos. En la medida en que vuelvo a la primera pregunta que hacía sobre qué es lo que tenemos que hacer. Si yo hago una reforma y la dejo ahí botada sin ver qué es lo que pasó, probablemente lo que pase es que veamos cómo acomodamos la nueva ley a las viejas prácticas. Pero esto creo que es una tendencia humana. Si yo trabajé 10 años de la misma manera, ¿por qué hoy me van a decir que trabaje distinto? Entonces, cuando yo hago una reforma,
los primeros tiempos de la reforma me tengo que dedicar a cuidarla como si fuera un hijo, a ver qué está pasando, dónde están los problemas, cómo generar incentivos distintos. Y ahí surge de nuevo el tema de la capacitación como herramienta estratégica que yo mencionaba. Tampoco yo puedo pretender que si no hice ningún trabajo de formación, sobre todo cuando estoy tratando de hacer un cambio tan drástico como pasar de un proceso que es totalmente escrito a un proceso que va a tener su centralidad en una audiencia. Si yo no capacité a mis jueces, los jueces en nuestros procedimientos civiles latinoamericanos en general no ven a las partes. Las declaraciones de los testigos que se proponen generalmente las toman empleados, muy pocas veces las toman los jueces. Y si yo hoy vengo y le digo a un juez, ¿sabe qué? A partir de mañana usted tiene que recibir al demandante, al demandado y ver toda la prueba. ¿Y cómo va a ser? Arréglesela como pueda, cómprese un librito. Entonces probablemente el juez tienda a ver cómo teatraliza o cómo vuelve a la escritura, y esto en materia penal lo hemos visto mucho. Entonces ahí creo que la evaluación o el monitoreo permanente de las reformas y la capacitación de los recursos, y en materia civil con una complejidad adicional, que a diferencia de lo que pasa en el ámbito penal, donde uno tiene instituciones, o sea, uno capacita al Ministerio Público, en América Latina la Defensa Pública, que son instituciones estatales, donde se concentra el grueso del trabajo. En materia civil, los abogados litigantes ejercen la profesión por su cuenta y también requieren de un apoyo para ingresar al nuevo sistema. Estos son todos temas que no tienen que ver estrictamente con lo normativo y que hay que pensar cuando uno está elaborando el diseño de una reforma, creo yo. Muchísimas gracias. Realmente estamos recibiendo una lluvia de preguntas por Facebook y tanto por el chat del Live Team. Vamos a tratar de contestar todas en el tiempo que nos resta. Norbert nos pregunta si es suficiente para los casos de alta complejidad mantener una sola audiencia para su tratamiento. No, en casos de alta complejidad es una audiencia, pero son varios días de debate. Decimos que es una audiencia, pero que se reparte entonces en varios días. A veces también cuando se escucha a un testigo en la audiencia surgen preguntas nuevas, surgen cuestiones nuevas, o cuando se necesita realizar un peritaje y el perito presenta el resultado de su peritaje en la audiencia, surgen cuestiones adicionales que a lo mejor todavía hay que aclarar. Y en esos casos a veces naturalmente hay que realizar un segundo debate, es decir, un segundo día de audiencia. No tengo datos estadísticos que dicen cuántos se solucionan en una audiencia y cuántos precisan más. En mi experiencia personal podría decir que el 80% de los casos se solucionan en una audiencia y el 20% precisa de 2 o más días de audiencia. Otra pregunta sobre el sistema alemán es si en todos los casos, incluso los menores, es necesario contar con un abogado. No. En los casos menores, todo lo que va al tribunal municipal en primera instancia, es decir, el monto en litigio es hasta los 5.000 euros, se puede acudir sin abogado. Solo lo que ingresa al tribunal regional en primera instancia, es decir, monto en litigio más de 5.000 euros, ahí es necesario la postulación con un abogado. Bien, pregunta para los dos. Como capacitadores, ¿cuáles consideran que resultan las carencias más relevantes que han observado en la formación de abogados litigantes? Bueno, en Latinoamérica yo diría que no tenemos formación de abogados litigantes, universitaria al menos. Nosotros nos formamos para el trámite, es decir, no tenemos ninguna materia vinculada con, en términos generales también, que no se ofenda en ningún universitario específico, pero no tenemos materias vinculadas con el uso y valoración de la evidencia, no tenemos materias vinculadas con la credibilidad. Nosotros nos formamos como buenos dogmáticos en el mejor de los casos, pero no nos formamos para la práctica. Y en general, con relación a la práctica, las universidades en el último año ponen alguna especie de curso de práctica profesional donde el alumno pasa a ser el asistente de cuarta categoría de algún abogado mal pago que tampoco tiene muchas ganas de enseñar, con lo cual seguimos aumentando nuestra formación para el trámite. Yo creo que una de las grandes ganancias de la última década, sobre todo de la reforma procesal penal, es que se ha instalado mucho más la capacitación en litigación. Todavía también muy incipiente, porque en general uno tiende a pensar con la lógica de la litigación penal el mundo, a partir de ahí, y cuando uno se mete en estos temas ve que el tratamiento de la prueba es distinto, que el protagonismo de los jueces es distinto, que hay que empezar a trabajar con otras lógicas,
pero yo creo que el gran desafío para América Latina en general es que las universidades se vinculen más con las reformas, porque los poderes políticos están yendo por un lado y las universidades siguen formando con las 7 partidas prácticamente. En Alemania la formación de los jueces, los abogados y fiscales está dividida en 2 fases. La primera fase es la fase que se conoce aquí en América Latina también, que es la universitaria, y la segunda fase es una pasantía obligatoria donde se trabaja 2 años tanto en los tribunales como en la fiscalía, como en un estudio de abogados y también en la administración pública. Es una fase en la cual los que han egresado de la universidad trabajan como jueces, trabajan como fiscales, trabajan como abogados, siempre controlados por alguien que ya tiene experiencia, y esto les abre la posibilidad de aplicar lo que han aprendido en la universidad. Por otro lado, creo que lo importante de la formación en Alemania es que aprendemos a aplicar el derecho. No aprendemos derecho, aprendemos a aplicar el derecho. En Alemania no aprendemos de memoria los códigos ni los artículos de los códigos, sino tenemos que saber dónde buscar, cómo interpretar y cómo aplicarlo a la causa concreta. Es decir, aprendemos la técnica de relación a la que hice referencia en la presentación y aprendemos a seleccionar lo que nos parece relevante para solucionar una causa concreta, lo que significa que ya en la universidad empezamos a estudiar derecho en base a la solución de casos. No aprendemos la teoría individual, sino que aprendemos o solucionamos un caso en el cual aplicamos esta teoría y así nos acordamos de la teoría porque nos acordamos fácilmente del caso. Es decir, que la formación se hace más en vista a la práctica. Mientras que lo que yo había visto en universidades en América Latina en la formación es que hay una capacidad de aprender de memoria impresionante, hay un peso importante en la formación de historia del derecho, filosofía del derecho, derecho canónico, que son importantes porque son un fundamento para el derecho, pero que desde nuestro punto de vista en Alemania tienen un peso demasiado grande en relación al resto de la formación que debe recibir un abogado, un juez y un fiscal. Y otro de los puntos, si me permiten, que desempeña un papel importante en relación a la oralidad, a la calidad del debate, es que en Alemania tanto el fiscal como los jueces, como los abogados, tenemos todos la misma formación y todos hemos ejercido durante la pasantía en el papel del otro. Es decir, que podemos entender cómo piensa, cómo acciona, cómo reacciona el otro, y eso ayuda mucho a tener un debate donde todos estamos a la misma altura y nos respetamos mutuamente. Yo creo que eso sí desempeña un papel muy importante en relación al éxito de la oralidad y de las audiencias. Bien, la siguiente pregunta es si existe similitud entre el proceso en materias de familia a lo que es en materias civiles. Bueno, el proceso que yo estoy estudiando, que es el chileno, en alguna medida sí, porque ha establecido básicamente también la audiencia como base para la decisión, como hito importante para la decisión. En el caso del Código Orgánico Uruguayo, el Código reguló todas las materias y de repente ahora con las nuevas discusiones sobre la necesidad de regular algunas cuestiones específicas que no son familia, surgen como nuevas necesidades de legislación. Pero en términos generales yo diría que todos los procedimientos se estructuran sobre la base de lo que diseñó el Código Modelo. Acá en Chile, donde estamos, que es donde yo estoy observando el proceso de familia, una de las cosas que de repente llama la atención es que a partir también de una serie de acuerdos que se han ido dando, hay como una preocupación excesiva por los tiempos de la audiencia. O sea, todas las audiencias de determinado calibre tienen regulado exactamente el mismo tiempo. Los jueces se preocupan mucho por fijarle tiempo en las declaraciones a los testigos y de repente no siempre tomando en consideración, o sea, la sensación que da es que tienen como base para fijar los tiempos este acuerdo general que tienen más que el caso concreto. Entonces de repente uno puede encontrar un caso en el que 7 minutos para la declaración de un testigo es una eternidad y puede encontrar otro caso en el que 7 minutos es demasiado poco tiempo. Entonces yo creo que hay
me parece que es comprensible porque es parte del proceso, pero que hay una preocupación no del todo sana en ese sentido, pero la estructura es básicamente la misma. En Alemania también hay similitud en la estructura del proceso civil general con el proceso de familia. La diferencia está sobre todo que en el proceso de familia el juez es más activo, tiene que esclarecer los hechos de oficio porque tiene un sentido más protector el juicio de familia. Y no existen algunas figuras como por ejemplo el allanamiento. En el allanamiento, en una disputa de familia, cuando se trata de alimentos o cosas así, no existe en el derecho procesal. Si no, hay muchas similitudes. Norbert, nos preguntan si en las audiencias de juicio en Alemania se prevé el tratamiento de todo tipo de excepciones, incluyendo las denominadas de previo y especial pronunciamiento. Sí, se prevén, es decir, no conozco todas las excepciones que existen en los sistemas latinoamericanos o del sistema de la persona que acaba de preguntar, pero sí estas excepciones hay que presentarlas ya en la preparación de la audiencia, es decir, que se analizarán antes de entrar a la audiencia y se tendrán en cuenta. Y también sobre la legislación en Alemania, si los títulos de créditos son articulados por definiciones o están contenidos en otro. La pregunta específica es, al momento de plantear la reforma procesal civil, ¿también se reforma la legislación para definir, por ejemplo, un título de crédito, que es un título ejecutivo? No estoy seguro si he captado bien esa pregunta, pero naturalmente no podemos observar el derecho procesal civil de forma aislada, sino que hay que observarlo dentro del sistema legal en su totalidad. Hay relaciones con el derecho civil material, hay relación con la ley orgánica del Poder Judicial y, naturalmente, cuando hablamos ahora del derecho ejecutivo, de la ejecución de sentencias y de conseguir un cierto título, naturalmente el diseño de este título tendrá efecto sobre la efectividad que luego tenga el título cuando se quiera ejecutar forzosamente. No sé si la pregunta se dirige más bien a lo del procedimiento monitorio y cuál es el título que surge de ahí, pero ese título tiene el mismo efecto que una sentencia o que un acuerdo judicial. No sé si con eso he respondido a la pregunta. Veremos si sigue comentando. Sí. En todo caso, es Juanjo de Paraguay. Leticia, cuando te referís a incentivos o mecanismos de controlador, ¿cómo se implementa en la práctica de los tribunales latinoamericanos? Esa es la pregunta, en particular en la actuación del fiscal. ¿En la actuación del fiscal? En particular en la actuación del fiscal. Bueno, yo creo que en los últimos años hemos tenido una interesante evolución que ha descarrilado, a mi modo de ver, en el sentido de establecer indicadores cuantitativos para los fiscales, porque me imagino que se está más referido a lo penal esto. Es decir, obligación de sacar determinado número de casos o determinado porcentaje de casos por procedimiento abreviado, por suspensión del condicional del proceso, por criterio de oportunidad o por acuerdos reparatorios. El exceso de indicadores cuantitativos creo que va en detrimento, y me parece que así es como hay que medirlo para contestar concretamente a la pregunta, con el establecimiento de evaluaciones cualitativas. Y con esto yo no digo vamos a ver a cada fiscal cómo llevó todos sus casos, pero sí periódicamente, digamos una vez al año o semestralmente, uno puede establecer un muestreo de casos de cada fiscal para ver qué es lo que se está ingresando al sistema realmente y cómo se están tomando las decisiones de lo que ingresa al sistema. Se ve, digamos, hay una cierta intuición acá en Chile, que hay una investigación de Luis Pázara que lo mostró con bastante claridad, de que, por ejemplo, en la suspensión condicional del procedimiento se está haciendo un abuso más que un uso, porque se está permitiendo su uso en casos que legalmente no debería corresponder. Entonces, si uno no hace investigación cualitativa, y con esto, insisto, no me refiero a ir a ver cómo se hizo toda la investigación, pero sí ver cómo se están tomando las decisiones macro del proceso, esto no se conoce. Y lo más grave del asunto, desde mi modesto entender, es que tenemos un sistema que es mucho más caro, tramitando causas que son muy baratas. Entonces, me parece que ya estamos en condiciones de empezar a evaluar los sistemas desde las decisiones que se están tomando. En el caso penal, tanto desde lo judicial,
cómo se están elaborando las sentencias y cómo se está haciendo la valoración de la prueba en esas sentencias, que me parece que es un tema que está bastante abandonado, y en el caso del Ministerio Público, cómo se están tomando las decisiones que dejan fuera casos y qué casos son los que se está decidiendo dejar adentro. Y en la justicia civil me parece que sucede un poco lo mismo, ¿no? Hay que ver periódicamente qué casos se están ingresando para ver también esto. Bueno, cuántos casos yo puedo empezar a llevar a sistemas alternativos de resolución de conflictos, cuántos casos yo puedo llevar a procedimientos más simplificados. Bien, bueno, se nos está terminando el tiempo, así que, estimada Leticia, Norbert, ¿alguna reflexión final que quieran hacer? ¿Quieres empezar tú? Brevemente, me parece, yo creo que de la misma manera que lo hemos dicho durante mucho tiempo en materia penal, creo que la reflexión también aplica para los procedimientos civiles. Nosotros venimos de una tradición de siglos con un determinado método de trabajo y esto no se cambia de la noche a la mañana, ni se cambia con una reforma. Creo que es muy interesante volver a ver el caso uruguayo porque es el más antiguo que tenemos más cerca y ellos aún hoy siguen muy preocupados de discutir y rediscutir cómo mejorar su sistema y se preocupan cuando las cosas van mal. Entonces, me parece que para el resto de los países que estamos tratando de arrancar con reformas a los procedimientos no penales, diría que afortunadamente en la región ya es casi indiscutible que la oralidad tiene que ser una parte importante de las reformas, pero también creo que la clave pasa por armarnos de paciencia y también yo leí una frase muy buena, creo que también era en un texto de Pereira que decía algo así como los procesos de reforma responden más a tiempos políticos que a tiempos técnicos y eso creo que también hay que tenerlo muy en consideración para no desesperarse, ser pacientes, pero también estar claros para en el momento debido ir adelante con esto. Muchas gracias, Ariel, por la invitación y espero que les haya servido a todos lo que hemos estado conversando. Gracias, Leticia. Norbert, una reflexión final. Sí, yo solo voy a contestar una de las preguntas que se hizo diciendo que no creo que los ciudadanos europeos sean mejores que los ciudadanos latinoamericanos y estoy convencido de que la entrada triunfal que ha tenido la oralidad en el proceso penal en América Latina perfectamente se puede repetir en materia del proceso civil y les puedo asegurar que con todas las personas que he hablado que han aplicado la oralidad en su forma adecuada en los procedimientos no he encontrado ninguna que ha querido retroceder nuevamente al procedimiento escrito, por lo cual les deseo mucha suerte y mucho éxito en las reformas que quieran hacer aquí. Muchas gracias, Norbert, por tu participación y a todos ustedes muchas gracias por seguirnos. En nombre del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y la Cooperación Alemana les damos las gracias por seguirnos y los esperamos en una siguiente edición. Buenas tardes.